En el caso que lleva por primera vez a un expresidente de Colombia a estrados judiciales por presunto fraude procesal y soborno a testigos, el recurso con el que la defensa del líder político Álvaro Uribe Vélez buscaba la nulidad se cayó ante el Tribunal de Bogotá, instancia que consideró que no había afectación al debido proceso en el escrito de acusación de la Fiscalía contra el mandatario. Esto en términos prácticos significa que el proceso continúa y que lo que viene es la preparatoria de juicio. Este giro atiza la polarización, pues llegan momentos en que el Centro Democrático cocina sus apuestas políticas de oposición en las elecciones del 2026. ¿Qué significaría un llamado a juicio? Además, en este episodio, detalles de un nuevo escándalo. Contratos cuestionables en la hidroeléctrica de Urrá que suman 1,4 billones de pesos y conducen a una investigación en la que está mencionado Ricardo Roa, la cabeza de Ecopetrol. Hoy es miércoles 28 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Vamos primero con noticias de las últimas horas, que han sido muchas durante este martes. El gobierno y la banca lograron un acuerdo para dar 55 billones de pesos más en créditos a vivienda, manufactura, industria, agricultura y turismo. Esto significa, de fondo, que el presidente Gustavo Petro ya no buscará presentar la ley de inversiones forzosas que había comentado recientemente, pues se destinarán más recursos a estos sectores. Así pues, continúa el plan de reactivación económica del país, en la que ahora, por el momento, la polémica por las inversiones forzosas se frena. Complejo resulta el balance de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que había convocado el gobierno a través de la Cancillería y a la que rechazaron finalmente su presencia tanto los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe como Andrés Pastrana, César Gaviria y finalmente también Juan Manuel Santos, quien solo asistió a la sesión informativa el pasado 21 de agosto. Asimismo, el expresidente Ernesto Samper, quien fue el único que dijo estar presente en los dos espacios. El gran debate es sobre si esta comisión como instancia empieza a perder peso en la política exterior. Falleció el futbolista Juan Izquierdo del Club Nacional de Uruguay en Brasil este martes, 5 días después de haber sufrido una crisis cardíaca en pleno partido de la Copa Libertadores contra el Sao Paulo. Así lo informó el club. Había mucha incertidumbre acerca de la salud de Juan Izquierdo y de toda la situación que conllevó al episodio, por el que compañeros tanto de su equipo como del equipo rival enviaron mensajes. Sin embargo, el futbolista falleció al parecer. Dentro de su cuadro médico aparecieron unas arritmias que el deportista presentaba hace 10 años y que había sido poco identificada en los exámenes médicos recientes. Otro hecho político importante es que este martes el gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a radicar en el Senado la ley procesal de la jurisdicción agraria. Hay bastantes señalamientos de la oposición acerca de que parte de este proyecto escondería detrás algo que ellos llaman una expropiación express de predios de los campesinos. Por eso el debate seguramente va a comenzar muy caldeado desde este momento. Esta semana se conoció que el Tribunal Supremo de Bogotá descartó o rechazó la petición de nulidad que había hecho la defensa del expresidente Álvaro Uribe en su caso, por el cual es investigado por este tribunal. ¿Qué significa eso? Porque esta era una solicitud que había hecho expresamente la defensa del expresidente Uribe y que se ha convertido en uno de los puntos clave para resolver antes de dar cualquier paso en este juicio. Por ende, ¿qué significa en este punto esta decisión? Estamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa y quien ha llevado gran parte de cubrimiento de este tema sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. Bienvenida, Marta. Pues mira, Carlos, no es nada diferente a que queda en firme
el llamamiento a juicio que se le hizo al expresidente de la República, Álvaro Uribe, por los delitos de fraude procesal y también por soborno a testigo. Incluso hay un delito adicional que es soborno. Se repite ese delito que presuntamente en el que presuntamente habría incurrido el expresidente de la República, y que obviamente su defensa no solamente niega, sino que había dicho que sustentó en su momento con la juez del caso que se le habían violado los derechos porque ellos habían solicitado una cantidad de evidencia y de confirmaciones que no fueron tomadas en cuenta. Pues el caso fue y volvió del Tribunal de Bogotá, en donde dijo que la juez había evaluado en su momento la solicitud de la defensa de Álvaro Uribe, que había atendido de manera oportuna la apelación y que respaldaba la decisión de la juez. Lo que quiere decir es que siguen las audiencias preparatorias de un juicio que no deja de ser histórico, porque estamos hablando de uno de los políticos más influyentes en la historia reciente del país, 2 veces presidente de la República. Estamos hablando del caso de supuesto fraude procesal y soborno a testigos, un caso que ha involucrado, entre otros nombres, al abogado Diego Cadena. ¿Quién habría sido la conexión, si esto es así tal como lo plantea este caso, o si, como se ha dicho desde la defensa, Diego Cadena habría actuado de manera independiente para acudir a estos testigos en todo este caso, que tiene un entramado bastante complejo, que comienza por las acusaciones que van y vienen entre el senador Iván Cepeda y el expresidente Uribe, en ese momento también congresista. Todo este caso va a ser siempre muy llamativo, por lo que decíamos, precisamente por el rango y la dignidad propia del expresidente que denota el presidente Uribe. Por ende, vamos a seguir hablando de esto por mucho tiempo, me imagino, Marta. Pues no creo que tanto. Si bien, acuérdense que este es un proceso que ha tenido varios tropiezos, se inició en la Corte Suprema de Justicia, en donde el presidente, en ese momento senador de la República, decidió apartarse del cargo y dejar la investidura porque aseguraba que no tenía garantías en ese alto tribunal. De hecho, aseguró, como efectivamente pasó, que su celular fue interceptado de manera irregular. Acuérdense que ahí hubo una confusión en los celulares y de que, a pesar de que se había advertido que ese no era el celular que estaba autorizado para ser interceptado, habían seguido escuchándolo durante mucho tiempo. También se pidió que se anulara una evidencia que es muy importante, que son las conversaciones de Álvaro Uribe con su abogado Diego Cadena. Alegan que ahí se está violando, digamos que la regla de oro de la confidencialidad entre cliente y, pues en este caso, el abogado Diego Cadena, pero no prosperó nada de esto. Y si bien decimos que vamos a hablar durante mucho tiempo, precisamente uno de los argumentos de la juez para resolver la apelación sobre la solicitud de nulidad que presentó el abogado Jaime Granados, uno de los abogados del pool de la defensa del presidente, es que no quería darle dilaciones a este caso por la trascendencia nacional y porque estamos a puertas de que los delitos pues ya no se puedan aplicar porque van a precluir. Estamos hablando de que en octubre del 2025 este caso se podría cerrar por falta de celeridad en la justicia. Entonces, la juez, ese fue uno de los argumentos que utilizó para decir que había en una misma audiencia y en cerca de 52 minutos resuelta la apelación que presentó el abogado Jaime Granados. Marta, ¿cómo ha sido el escenario para el expresidente Uribe con la fiscalía, la nueva fiscalía, es decir, la nueva administración en la fiscalía? Pues mire, por lo que sabemos, la solicitud de llamamiento a juicio, después de 2 intentos, acuérdese usted que en la época del doctor Barbosa se decidió en 2 oportunidades decir que precluyera el caso a favor del expresidente por atipicidad de los actos y porque decían que no se había podido determinar que él hubiera sido el determinador de las conductas que se le imputan. Sin embargo, está muy claro que antes de que se efectuara el cambio en la administración de la Fiscalía, ya
el fiscal del caso, que es autónomo, había decidido llevar a juicio al presidente de la República. Así que esto no es una decisión que haya tomado la nueva fiscal Luz Adriana Camargo. En este caso, incluso se ha cambiado 2 veces de fiscal, uno de ellos porque se declaró inhabilitado, porque ya se había pronunciado sobre el tema, y en otro caso, el que ya había avanzado en el tema del juicio porque se iba a pensionar. Y ahora hay una nueva fiscal que, por lo que tenemos entendido, ha brindado todas las garantías procesales y estamos pues ahora en la recta final, que son las preparatorias de juicio. Y Marta, bueno, estos han sido también días intensos para el expresidente Uribe, no solo por esto, sino porque también su nombre en algún punto fue mencionado dentro del caso de la nueva condena al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez. De hecho, en la condena se compulsan copias contra el expresidente Uribe. Es así, es decir, ¿cómo podemos entender que esto es otro escenario distinto, por supuesto, el momento del expresidente Uribe también en este caso? Esto tiene que ver dentro de la investigación por los seguimientos y la persecución psicológica y todo lo que hicieron contra una valiente periodista que es nuestra compañera Claudia Julieta, en donde efectivamente se condenó al otrora segundo de la Dirección de Seguridad DAS, en donde se dijo que efectivamente se había probado cómo había desatado un plan no solamente contra nuestra colega, sino también contra su pequeña hija. Y efectivamente, al final de la decisión, de la condena contra Narváez, se pidió compulsar copias para que se investigara al presidente dentro de lo que llaman tal vez el triángulo de poder, porque él estaba si estamos viendo la estructura, pues era el DAS en su momento la llamada policía de la presidencia, y se quiere indagar hasta dónde la conducta de no solamente Narváez, en este caso es Narváez, pero de otros funcionarios. Acuérdese usted, el director del DAS de la época también terminó condenado por vínculos con el paramilitarismo, obedecía a una instrucción superior y no a una conducta individual de estas personas. Esa es otra investigación que seguramente se va a abrir, y por supuesto que golpea al presidente en un momento en el que el Centro Democrático es uno de los partidos que ejerce la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Marta, al plantear ese tema es inevitable preguntarlo. Al hablar de eso en este momento, cuando empiezan a enfilarse las baterías camino a las elecciones del 2026, ¿está de alguna forma relacionado? Es decir, la gente lo va a empezar a intuir. ¿Cómo así? Es decir, preciso cuando el Centro Democrático empieza a hacer una conversación acerca de quién podría ser su carta de cara a las elecciones, empiezan a salir estos temas. Es coincidencia, seguramente, pero hay gente que hilará fino. Pues mire, sin lugar a dudas, la carrera política del presidente, expresidente Álvaro Uribe, se ha visto impactada por el proceso en su contra. Pues él era la cabeza de la bancada del Centro Democrático cuando tuvo que renunciar para que fuera procesado por la Fiscalía y no por la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto, él ha tenido que concentrarse en su defensa y se ha ido retirando a sus cuarteles de invierno, como él mismo los ha dicho, y sin un heredero claro, porque digamos que cuando ese poder de una fuerza política tan grande como la del Centro Democrático se concentra en una sola persona, pues es muy difícil hablar de un heredero. Uno de los que se habló, acuérdense que terminó también involucrado en una investigación, Andrés Felipe Arias, y ahora hay algunos que se han ido perfilando. Estamos hablando, por ejemplo, de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia, incluso aseguran que el ungido es Miguel Uribe, que hay algunos que aseguran que ya empezó la carrera hacia la presidencia, pero la fuerza que tenía en su momento Álvaro Uribe, pues no ha sido heredada hasta el momento. Estamos diciendo que estamos hablando de elecciones de 2026, todavía hay mucho tiempo para rodear a una ficha de la derecha que vaya a competir con los herederos del petrismo, que seguramente van a querer continuar en esta carrera en la presidencia. Bueno, Marta, y fuera de los temas que veníamos hablando, de todos modos, ahí usted está investigando algo que acaba de sacar la unidad investigativa
a la hora en que se escuche este episodio, pues ya hace varias horas, y es que desde Minhacienda hubo 3 traslados de información a la Fiscalía sobre contratos en Urrá que habría irregularidades en esos contratos y que el monto sería por 1,4 billones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Pues mire, esto sin lugar a dudas es un escándalo grave en momentos en que estamos hablando de regulación de tarifas de energía. En efecto, el gobierno empezó a averiguar cómo era la comercialización de energía en algunas hidroeléctricas que tienen participación estatal y encontró desde comienzos de junio de este año una concentración de contratos en 10 empresas que tienen denominadores comunes. Empezaron a hacer verificaciones, el caso incluso se discutió en un Consejo de Ministros del 29 de julio y ahora ya se convirtió en una noticia criminal. Nosotros contamos cómo la Procuraduría, la Contraloría ya habían empezado a investigar y ahora es la Fiscalía con traslados de información del Ministerio de Hacienda, así se lo confirmó a El Tiempo en una entrevista que tuvimos con el ministro Ricardo Bonilla, en donde dice que desde el 23 de agosto él empezó a trasladar la información a la Fiscalía que ya tenía abierta una noticia criminal sobre el tema. Estamos hablando de que durante mucho tiempo la hidroeléctrica de Urrá venía vendiéndole a precios muy cómodos energía a un grupo de personas vinculadas entre sí que después hacían su agosto vendiéndola mucho más caro. Además encontraron que por los estatutos de Urrá la junta directiva no tenía acceso a esa información y han llegado datos de incluso funcionarios de Urrá muy valiosos que ya están en manos de la Fiscalía General. Y aquí hay un asterisco gigante y es que una de las empresarias, de las ejecutivas que aparecen en por lo menos 2 de esas empresas, es una persona muy cercana a la pareja del presidente de Ecopetrol, de Ricardo Roa Barragán. Nosotros ya la habíamos mencionado porque en una suntuosa casa que tiene en Florida aparecía como domicilio una empresa precisamente de energía de la pareja de Ricardo Roa. Pues El Tiempo estableció en primicia y así lo publicó que el propio Ricardo Roa por segunda vez le está pidiendo a la junta directiva de la petrolera que indague y que midan los efectos que tiene esa vinculación con su rol de presidente de Ecopetrol. Además, aquí hay un elemento adicional. Ecopetrol está interesada por instrucción del propio gobierno de comprar Urrá. Y el hecho de que la pareja sentimental del presidente de Ecopetrol aparezca mencionada en esta trama, pues es algo de considerar. Así que vamos a ver qué decide en esta ocasión la junta directiva, si cree que es un inconveniente y que Roa se debe retirar. Esta evaluación ya se hizo cuando El Tiempo reveló la compra de un lujoso apartamento a un petrolero y también cuando empezaron a investigar las cuentas de la campaña Petro, que ya se volvió a reactivar el tema. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 1320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.